Bueno, hoy toca hablar de algo muy importante que nos va a afectar en un futuro. No vamos a hablar de las paletadas de siempre del sector del taxi, vamos a hablar de cosas que nos van a afectar. Vamos a hablar de cosas que van a venir y que os voy a alertar ya en 2025. No soy aquí Nostradamus, soy Pablo Radio Romay, pero hay cosas que vienen y debéis estar ya previsores, ¿no? Desde verano hemos visto una época increíble en homologaciones para los vehículos. Varias marcas han puesto sobre la mesa alternativas, un claro auge del mercado asiático que viene con mucha presencia para el taxi de Madrid. SsangYong, ahora KPM, con el Torres eléctrico, XPeng con el G6, esta ha sido la primera marca china homologada para taxi en Madrid. Kia Niro, tanto híbrido como eléctrico. La variante nueva del Toyota BZ4X, y esto ya hablaremos más adelante, el Hyundai Ioniq 5 y el Staria. Aparte, la nueva variante del Tesla Model Y, el Long Race, que ha sido homologado, el Polestar 2, que hoy vamos a hablar un poco de eso, y el BYD Seal, que fue homologado ayer miércoles. Digo ayer miércoles porque cuelgo los programas cuando me da la gana, para que sepáis más o menos cuando estoy haciendo este programa. El BYD lo vamos a probar, lo vamos a ver en persona y vamos a sacarlo en el canal. Y todo lo que viene, porque la verdad es que vienen muchas cosas. O sea, esto es como cuando vas a la discoteca y ya tienes donde elegir. Esto no ha pasado prácticamente nunca, así que tenemos variantes y tenemos cosas interesantes para nuestra industria donde poder elegir. Pero hoy vamos a hablar muy claro. Vais a tener que centraros en lo que viene en un futuro. Vamos a hablar de combustión. Y lo tenemos, tenemos las opiniones de siempre. Yo digo, para elegir un vehículo, ya sabéis lo que pasa, que siempre al final nos vamos a lo más fiable y a lo que conocemos, y considero que es lo mejor que tenemos, y sobre todo que las marcas que vengan a apostar por el sector del taxi apuesten por fiabilidad, porque es lo que quiere realmente el taxista. Desde Europa, amigos, nos viene un decretazo. Nos están implantando la electrificación por activa y por pasiva, a golpe, insisto, de decretazo, a costa de poner en jaque nuestra industria europea. Quieren obligarnos a comprar un vehículo eléctrico desde las directrices europeas. Y aquí, como siempre, aprendemos de la peor manera, ¿no? Tocándonos el bolsillo a todos, porque no es barato hoy en día comprar un vehículo eléctrico. Hace unos días la Unión Europea anunció el ETS-S2, un impuestazo al CO2 que afectará tanto a la gasolina como al diésel. La subida no es culpa de Putin ni de la guerra de Ucrania. Es una responsabilidad directa a la burocracia de los europeos y su agenda cero emisiones. Mientras tanto, las dos grandes potencias mundiales queman carbón como si no hubiera un mañana y petróleo sin control. Tranquilos, aquí en Europa seremos neutros con el carbono, fastidiando nuestra industria. Es que tengo que decirlo así. Estamos destrozando nuestra industria mientras otros países vienen, nos venden sus coches, para saltarse los aranceles, abren sus fábricas aquí, los ensamblan y ya está, a competir con los vehículos europeos. Mientras miles de puestos de trabajo van a caer con los años, preguntarse a los alemanes. Pero bueno, con esto quiero decir que yo no estoy en contra de la electrificación, todo lo contrario, soy partidario de hacer una transición europea con nuestros propios recursos, sin depender de países terceros que nos venden zumo de dinosaurio. Y ya sabéis que esos países, muchos los derechos sociales están pisoteados por el suelo. Y es curioso que cuando Europa da ese giro a la electrificación, muchos de esos países ahora mismo se están abriendo al mundo. Pero eso da para otro capítulo. Aquí, geopolítica, no vamos a hablar, así que vamos a hablar de lo que nos interesa, de lo que conocemos. Pero considero que ser dependiente de terceros países en materia de energía no nos viene bien. Por eso la electrificación tiene que ser progresiva, manteniendo nuestra industria competitiva, que es el error que tienen desde Europa nuestros burócratas. Y esta es la noticia clave, el voy a decirlo bien, porque a veces ya sabéis que cuando son las letras, yo con lo disléxico que soy, pero bueno, el ETS2. La Unión Europea ha presentado el régimen de comercio de emisiones 2, se llama así, que obliga a pagar por cada tonelada de CO2 generada en el transporte por carretera de combustibles fósiles. Este cambio impulsado por Bruselas significa un encarecimiento directo en el surtidor. Los efectos se sentirán
en fases a partir de 2027. Y vamos a hablar por fases. La fase 1, la preparación. Se está preparando, se está cociendo ahora mismo. 2025-2026. Se ultiman detalles. Existe una reserva de estabilidad para mitigar subidas abruptas. La fase 2, entrada en vigor, ahora mismo dicen que en enero de 2027. Puede ser en 2028 y que se suspenda un año. Ya sabéis que en Europa las cosas cómo funcionan. Los proveedores asumirán el coste y lo trasladarán. La estimación inicial es que el primer año sea de 11 céntimos por litro en gasolina, en diésel 13 céntimos y la fase 3, el alto impacto después del 2027, en escenarios de alta demanda, de derechos de emisión, de sobrecoste, podría superar el 50 céntimos por litro. Llenar el depósito va a suponer un coste durante toda esta época entre 5 y 25, 30 euros y hasta 40 algunos. O sea, se quieren quitar literalmente los vehículos de combustión. Y vamos a hablar de la posibilidad y del aplazamiento, ¿no? El inicio podría posicionarse hasta 2028 si las condiciones del mercado, precios de petróleo e inflación lo exigen. Para los que utilizáis GLP o GNC, tranquilos. También os toca, pero menos. Y vamos a hablar muy claro, ¿no? Las implicaciones que nos supone a los taxistas. Los conductores verán subidas directas. Esto, además, se traducirá en un coste adicional en el transporte de mercancías y bienes, generando un efecto inflacionario en el Banco de España, que ya alerta una posible repunte del IPC del 2,4% para 2027 cuando entren estas medidas. O 2028, ya veremos. Para los profesionales como los del taxi, el impacto es doble. Mayor coste de combustible y la necesidad, y esto, desgraciadamente, se va a trasladar a nuestros clientes. Tenemos que subir las tarifas, así de claro. Luego saldrá la noticia, el taxi subió un 1% y dirán que somos careros, saldrán los de siempre, los de los consumidores, etcétera, etcétera. Pero luego nuestra competencia, los VTCs, a las 8 de la mañana, en comparación con los precios nuestros, ya sabéis que suben el precio un 50, un 80% más que nosotros, no dicen nada, ¿no? Pero bueno. Y aquí está la tabla de subidas, más o menos, que ya os he dicho antes, el combustible, subida estimada, escenario base alto, entrada en vigor. La gasolina va a subir entre 0,11 céntimos a 50 céntimos desde 2027, 2028 y 2029. El diésel 0,13 hasta 55 céntimos. Y ojo aquí porque he hablado del GLP y GNC. El GLP tendrá una subida moderada, 0,5 a 15 céntimos. Por eso vamos a hablar de esto a continuación. Y el gas natural, 0,4 a 0,10 céntimos de euro por kilovatio. O sea que, bueno, está bien. Mi consejo, dirigentes y negociadores que me veis, o sea, que yo sé que me veis todos, que me queréis mucho, igual que yo os quiero a vosotros. Yo os aconsejo, ¿no? Ya a partir de ahora, y esto es porque me interesa a mí y a todos mis compañeros, que empezáis a hacer una anticipación, ¿no? A estos escenarios que vamos a vivir cuando llegue esa época. Y vienen ahora las tarifas de 2026. Subamos moderadamente para que no sea un impacto para el cliente, poco a poco las tarifas para llegar a esa época, ¿no? Cuando nos meten ese decretazo europeo. Y que no sea de golpe, porque ya sabemos en el taxi, yo sé que sois unos grandes negociadores, ¿no? O sea, pero necesitamos ya que os pongáis las pilas en ese sentido. Creo que tenéis una oportunidad ahora para que cuando esto llegue no nos pille el toro. Creo que vosotros sois suficientemente inteligentes, que creo que sois y lo sois. Inversión inteligente a los compañeros que compréis vehículos de combustión, pensar en la transformación, GLP o GNC. Eso es un dato muy importante, viendo que el GLP o el gas natural no va a tener subidas. Entonces, ahí podéis generar, digamos, un ahorro en el coste. Ya sabéis que no salimos de... esto es una frase mía, ¿eh? O sea, que para muchos hablan del gas natural o del gas butano, del GLP, que no salimos nunca de la época del Fari, pero bueno, con el tema del butano. Pero bueno, esto... Año a año nos iremos electrificando. Y esto nos obliga concretamente, queridos amigos, a ir a la senda del eléctrico. Y muchos de nosotros tendremos que apostar al final por el vehículo eléctrico a golpe de estos impuestazos que nos quieren poner. Y ahora vamos a otra fase, que es la inflación. El efecto de bola de nieve que va a generar todo esto. Porque esto no solo va a afectar al taxi, esto va a afectar concretamente a toda la economía
a los bolsillos medianos, bajos, altos, va a afectar a todo el mundo. Acabamos de ver las subidas directas del decretazo del ETS2 al repostar. Pero el problema no termina en el surtidor. Esto tiene un efecto dominó, o como dicen los economistas, un efecto bola de nieve. Lo que va a contaminar absolutamente todo para 2027. El Banco de España ya ha dicho que ya espera un fuerte repunte del IPC de un 2,4% en 2027 o 2028 cuando lo aprueben. Atribuye, vamos a ver, esto por culpa de la política, y esto significa un aumento para nosotros, para todos los bolsillos. El costo operativo se va a disparar. El golpe no solo el combustible. Cuando sube el diésel o la gasolina, sube el coste de transporte de mercancías, los camiones traen repuestos, neumáticos o cualquier producto que necesitamos para nuestros vehículos se va a pagar mucho más. Sube el coste de los servicios. Esto incluye el mantenimiento, las revisiones, los seguros. Ojo, los seguros, ya hemos subido ahora en esto. Nos ha venido un hostiazo a todos. Está aquí Juan. Voy a decirle a Juan, para que no sea taxista, que nos esté escuchando. Nosotros hemos pasado de pagar 1.000 y poco euros por los seguros a pasar 3.000. Ahora imagínate una subida de un 2,7% del IPC. Pues otra subida más y a nosotros las tarifas no nos han subido tanto. Y como bien dice un compañero del taxi de Murcia, que he hablado con él, echar gasolina es más caro, pero también hacer una revisión o cambiar una pieza, todo cuesta el doble y seguimos cobrando lo mismo. Pues sí, querido compañero de Murcia, que siempre me escribes. Es un doble golpe inflacionario. Pagamos más por el combustible que usamos y pagamos más por todo lo que compramos para mantener nuestro negocio. Y esto va a acabar también en la cesta de la compra, en la fruta, en las carnes, todo. Todo por la burocracia europea. Pero bueno, ya está. Luego los votamos. Y la demanda del cliente se contrae, ¿no? La inflación no solo es un problema de costes, es también un problema de demanda. Si la gasolina sube 50 céntimos por litro, el ciudadano de pie tiene menos dinero disponible en su bolsillo para otros servicios. La gente que ya está sufriendo una subida de luz y de gas, y sobre todo de los alimentos, ¿qué va a pasar? Que cuando empieza a prescindir de servicios, va a pensar en prescindir de servicios no estrictamente necesarios. Menos cenas, menos ocio, menos viajes al aeropuerto o a la estación. O sea, esto toca el bolsillo a todo el mundo. Se acaban los experimentos y la gente irá a lo más barato. Y eso puede dejar de usar tanto taxi como otras alternativas. Ojo, Así que si no ajustamos nuestras tarifas poco a poco, mal nos va a ir si al final subimos eso de golpe. Y la paradoja de las tarifas, ¿no? Aquí es donde reside la paradoja de nuestra profesión. Cuando la inflación se dispara, como ya pasó hace unos años con las subidas de un 30% en el combustible, la única vía para sobrevivir es subir las tarifas. Varios ayuntamientos de España ya se han decidido hacerlo, otras no. Yo recuerdo en Valencia que allí para subir las tarifas tienen que hacer manifestaciones. Un saludo del Molino. Y si no actualizamos las tarifas para compensar el coste de vida y la materia prima, que es el combustible, nos toca trabajar más para ganar menos dinero. Y es una situación insostenible a la larga. Por eso mi consejo a nuestros dirigentes, insisto en esto, porque no hay otra opción, es una necesidad vital económica. El taxi tiene que subir 3 puntos para que no nos pille el toro. Amigos taxistas, si las subidas llegan en 2027 o en 2028, tenemos tiempo para empezar a mover las tarifas ya en 2026. Subamos un 1% cada año hasta el año 2028. Y si no lo hacemos, pues ¿qué queréis que os diga? Se va a resentir nuestra economía, vamos a llorar como siempre por todas las paradas, y si no estamos diciendo que le vamos a enviar un mensaje equivocado al cliente, ¿no? Cuando llegue aquella época, cuando no han intentado subir las tarifas. Pero bueno, hay que pensar más allá, no ser cortoplacistas. Ahora que me viene a mí, esto que últimamente me meto en muchas cosas orientales, hay que hacer como los chinos, hay que pensar a años vista, que es lo que nosotros no pensamos. Somos cortoplacistas. No solo nosotros, sino ya nuestros partidos políticos que nos gobiernan son muy cortoplacistas y así nos va. Así que el que compre un vehículo de combustión tiene que pensar seriamente en la transformación de GLP o GNC. Porque yo sé que hay muchos que no van a querer un vehículo eléctrico y tiene que tener eso en mente.
Y sin ir pensando en el eléctrico, como veis, todo nos conduce allí a golpe de impuestazo y a costa de nuestra economía. Y si queréis más información de este estilo, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales y otros os cuentan las noticias. Nosotros os contamos nuestras historias con nuestra verdad. Así que nos vemos en el siguiente consejo o info noticia. Así que vamos a pasar a hablar de coches.